ABUC 360 les da la bienvenida a Tips de Legalidad, un podcast dirigido a solucionar problemas legales del día a día. Yo soy Edison Alarcón, abogado especializado en Derecho Financiero y Empresarial, y creo firmemente que si bien tarde o temprano, día a día, enfrentamos en nuestra vida situaciones legales, podemos salir mejor librados si contamos con la información adecuada. Saludos, amantes del derecho y público en general. A todos nuestros radioescuchas del Perú y Latinoamérica les damos una cordial bienvenida. Es usual, cuando dejamos los pupitres académicos e iniciamos nuestra vida laboral, que toquemos casos como por ejemplo la omisión a la asistencia familiar, la conducción en estado de ebriedad u otros delitos comunes, muy frecuentes en nuestra sociedad, los cuales, por ejemplo, forman más del 85% de casos en todo el Perú, y de la misma manera en gran parte de Latinoamérica y el resto del mundo. Por lo tanto, resulta importante el tener no solo las nociones básicas sobre el proceso común, cosas simples que nos van enseñando cuando ya egresamos de Derecho, sino también aquellos procesos especiales, como por ejemplo el proceso inmediato, ¿de acuerdo? Exactamente lo necesario para ser un buen abogado es conocer los aspectos puntuales, aquellos decisivos que puedan marcar la diferencia entre ganar o perder un caso de este tipo. Esto es, cómo estar mejor preparado para afrontar un proceso inmediato. Imagina, por ejemplo, que una persona fue encontrada conduciendo en estado de ebriedad. Tal vez es un conocido tuyo. Te llama para que lo patrocines. ¿Y tú? Obviamente, recién egresado o no, te vas preparando. Tal vez te demores un día o dos diseñando la mejor defensa para tu patrocinado. Y tras ello, te das con la sorpresa de que ya fue condenado, porque le han aplicado al caso el proceso inmediato. Por tal motivo, es fundamental que conozcas no solo el proceso común, sino también los procesos especiales, como por ejemplo el proceso inmediato y otros tantos. Y lo más importante, como ya reiteramos anteriormente, que manejes a la perfección nociones como los plazos, la flagrancia, los requisitos de procedencia y entre otras situaciones especiales. Para tal fin, el día de hoy tenemos como invitada especial a la doctora Rosario Solange Palacios Meléndez, especialista en Derecho Penal. Muy buenos días, doctora Solange. Saludos, amantes del derecho y público en general. Soy Rosario Solange Palacios Meléndez y hoy los acompañaré en este nuevo episodio de Tips de Legalidad. Pues bien, empecemos. Un aspecto esencial a tener en cuenta es el tema de saber diferenciar muy bien sobre el proceso inmediato. A manera de introducción, los procesos especiales vienen a ser mecanismos procesales alternativos al proceso común, los cuales están sustentados en criterios de especialidad, necesidad y razonabilidad. En síntesis, la finalidad, como cualquier otro proceso, sea penal o civil, es obviamente la solución de conflictos, el hecho de que se pueda solucionar lo más pronto posible de manera eficaz y célere. Por lo tanto, tal vez se están preguntando, amantes del derecho, ¿y cómo todo esto se relaciona con el proceso inmediato? Pues bien, como sabemos, por ejemplo aquí en Perú, nuestro Código Procesal Penal contiene al proceso común y otros 7 procesos especiales. Dentro de esos otros 7 procesos especiales destacan el proceso de seguridad, el proceso de terminación anticipada, el proceso inmediato, el proceso por razón de la función pública, el de colaboración eficaz y el proceso por faltas. Como ya os dije, el proceso inmediato conforma uno de estos 7 procesos especiales y por tanto debemos de analizarlo poco a poco. Como ya sabemos, al momento de querer guiarnos en el proceso inmediato, debemos de tener de plano en cuenta y ya muy bien grabado que este se encuentra en el artículo 446 al 448 del nuevo Código Procesal Penal, ¿de acuerdo? En el libro quinto, por si acaso, ¿ok? Y ahora, te estarás preguntando,
¿Y qué implica en todo caso este proceso inmediato o cuándo lo aplico? Bueno, a grandes rasgos, este proceso inmediato implica que ante una situación extraordinaria, como por ejemplo flagrancia o confesión, el proceso penal, que como conocemos con sus distintas etapas, se va a abreviar de tal manera que sea más corto y se pueda dar solución al conflicto de una manera más práctica, ¿de acuerdo? A grandes rasgos, recordemos, el proceso común tiene distintas etapas, por ejemplo, la etapa de formalización, la etapa preparatoria, la etapa intermedia y la etapa de juzgamiento. Pues bien, en el proceso inmediato, la gran diferencia es que se abrevia la fase de investigación preparatoria y la fase intermedia, ¿de acuerdo? Asimismo, la doctora Solange Palacios Meléndez nos da más luces sobre cuándo se aplica el proceso inmediato. El proceso inmediato se aplica en 4 supuestos autónomos: delito flagrante, prueba suficiente, confesión sincera, y en delitos obligatorios como son conducción en estado de ebriedad y omisión a la asistencia familiar. Excelente, doctora Solange. Con esto queda mucho más claro en qué supuestos autónomos se va a aplicar el proceso inmediato. Ahora, otro punto muy importante a tener en cuenta es el hecho de que frecuentemente a veces no solo los abogados jóvenes, sino más experimentados y que ya se adaptaron netamente al proceso común, es que tienen problemas en distinguir cuál es la diferencia entre el proceso común y el proceso inmediato. Por ejemplo, teniendo en cuenta, claro, ¿no?, que el proceso común se caracterizaba porque obviamente tiene 3 fases, ya dijimos: una fase de investigación preparatoria, una fase intermedia, una fase de juzgamiento. La investigación está a cargo del fiscal. A modo de ir aclarando todas estas dudas que seguro tenemos todos, la doctora Solange Palacios nos establece algunas diferencias prácticas respecto al proceso inmediato con el proceso común. El proceso inmediato tiene diferencia con el proceso común en las etapas. Primero, se prescinde de la investigación preparatoria formalizada. En segundo término, quienes están a cargo de las etapas. Por ejemplo, en el proceso común, en la etapa intermedia y de juzgamiento, están a cargo del juez de investigación preparatoria y de los jueces de juzgamiento, respectivamente. Por otro lado, en el proceso inmediato, el mismo juez que ve la etapa intermedia es el que se va a encargar de la etapa de juzgamiento. Cabe aclarar que si bien la etapa intermedia en el proceso inmediato empieza con una fase escrita, al igual que en el proceso común, la respuesta de la otra parte es oral, en base a la celeridad del proceso. Muy bien, doctora Solange. Excelente. Continuando, otro punto muy importante es, por ejemplo, el tema de los plazos y los procedimientos. Pasa muchas veces que, por ejemplo, se nos venció el plazo porque pensamos que estábamos aplicando los mismos plazos del proceso común a un proceso inmediato. Obviamente, al tener menos etapas y también por la propia finalidad de este proceso, sus plazos son más cortos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en el proceso común, recordemos, teníamos las diligencias preliminares. En el código nos establece que el plazo original obviamente era de 20 días, luego se aumentó a 60 días y que se podía ampliar justificadamente y todo ello, ¿de acuerdo? Luego iniciaba la investigación preparatoria propiamente dicha, que podía ser de 120 días naturales, los cuales incluso se podían prorrogar por única vez hasta por 60 días, ¿de acuerdo? Y también se podía prorrogar y podía verse casos especiales de investigaciones complejas o de crimen organizado y todo ello. Y frente a todo eso, obviamente, como sabemos, existen plazos muy diferenciados. Luego venía la etapa intermedia, luego venía la etapa de juzgamiento, donde se iniciaba con el auto de citación a juicio, y esta etapa obviamente constituía la fase de preparación y realización del juicio oral, y era la etapa prácticamente final, porque aquí ya culminaba el proceso, se expedía la sentencia. Pues bien, todos estos plazos se manejan en el proceso común, y obviamente, como ya nos hemos dado cuenta, son plazos largos, los procesos son un poco más complejos y todo ello. Pero obviamente en el proceso inmediato, como su propio nombre lo indica, los plazos van a ser más cortos, ¿de acuerdo? Los procesos van a ser mucho más rápidos, tal como lo detalla la doctora Solange.
Los plazos en el proceso inmediato, si bien se establecen en horas, 48 para incoación, 24 para acusación y 72 para iniciar juicio, en la práctica, debido a la carga procesal, esto no se cumple. Lo que sí se cumple inicialmente son las 48 horas para la incoación al proceso inmediato cuando está detenida la persona, dado que si no lo estuviera, los plazos son normales. Si el fiscal no tiene completa su investigación, no podría pasar a proceso inmediato. Por ejemplo, imaginemos un detenido que no pasó el dosaje etílico, no se podría incoar en proceso inmediato porque le faltarían pruebas al fiscal. Excelente, doctora Solange. Muchas gracias. Ha quedado todo claro respecto a cómo distinguir y respecto a los plazos del proceso inmediato y del proceso común, y de esa manera poder mejorar en el patrocinio de nuestros clientes. Asimismo, otra duda muy frecuente que se tiene al momento de afrontar un proceso inmediato, ya sea como defensa o ya sea como parte fiscal, es, por ejemplo, respecto a la relación entre el proceso inmediato, la flagrancia, la cuasiflagrancia, etc. Por ejemplo, muchas veces se escucha por ahí de que se encuentran a nuestro patrocinado, por ejemplo, en flagrancia delictiva, como se diría comúnmente, con las manos en la masa. ¿Ya se puede aplicar inmediatamente este proceso inmediato? También, si es cuasiflagrancia, ¿también ya se puede aplicar? Esta es una duda muy usual, doctora, lo cual sería excelente si nos puede aclarar más al respecto. Como has mencionado, es un error común el confundir ambos. La flagrancia es un supuesto de proceso inmediato, uno de los 4, y pese a que éste concurra, puede que no se podría incoar proceso inmediato debido a tal vez que exista ausencia de evidencia delictiva, es decir, que sea necesario realizar todavía ulteriores actos de investigación. Y en síntesis, esa es la clave para entender un proceso inmediato, que tiene que existir simplificación procesal y evidencia delictiva. Un ejemplo de ello es cuando encuentran a la persona escapando o cometiendo el ilícito penal. Por otro lado, en la cuasiflagrancia es distinto, porque aquí sí se tiene que analizar si existe o no la flagrancia. La flagrancia en sentido estricto sí constituye supuesto de aplicación de principio inmediato, debido a su inmediatez personal e inmediatez temporal. Excelente, doctora Solange. Entonces, a manera de resumen, no se debe de confundir la flagrancia con el proceso inmediato, porque la flagrancia es un supuesto de uno de los 4 supuestos que usted ya tocó, y por lo tanto puede que, si bien exista flagrancia en un hecho, no siempre se va a tener que aplicar el proceso inmediato, ¿de acuerdo? Porque obviamente, entonces, como estamos aprendiendo, puede que falte algún elemento importante. Básicamente tiene que existir el tema de simplificación procesal y la evidencia delictiva. Finalmente, y a manera de conclusión, la doctora Solange Palacios nos brinda algunas recomendaciones respecto al proceso inmediato, independientemente de que seamos abogados defensores o tal vez la parte fiscal que estamos ahí acusando y todo ello. Es importante no subestimar el proceso inmediato, porque a veces se piensan que como es un proceso chiquito, no hay mucho que hacer. Realmente se tiene poco margen para el error, y al existir este poco margen para el error, no hay tiempo para subsanar si te equivocas. En el proceso común se te da la posibilidad, debido al tiempo, de poder tener diversos abogados. No obstante, en el proceso inmediato todo es rápido y se puede perder la oportunidad de tener una buena defensa. Para la Fiscalía, a veces la decisión de llevar un caso a proceso inmediato, que sería mejor evaluado en un proceso común, también les puede costar caro, porque a veces no se tiene la información completa, llegan a juicio y terminan absueltos los imputados, quienes tal vez sí pudieron ser condenados en un proceso común. Asimismo, es importante estar preparado, ya que los plazos te pueden ganar y si a eso le sumas un desconocimiento del proceso, puede llevarte a perderlo. Con todo esto, terminamos.
Agradecemos a la doctora Rosario Solange Palacios Meléndez por su notable contribución al desarrollo jurídico-legal del país. Muchas gracias por su participación, doctora Solange. Este fue Edison Alarcón y hasta la próxima. En la redacción, Shirley Piamonte. Como ves, con la información adecuada puedes afrontar exitosamente cualquier problema legal. Si te interesa obtener más información, te recomiendo visitar la página de ABUC 360, donde podrás encontrar este y otros podcasts. Tenemos audiobooks, infografías y toda información relevante para que puedas tomar mejores decisiones. Si te gustó este podcast, síganos en nuestras redes sociales. Dale like a la página de ABUC 360. Subimos un nuevo episodio cada viernes. Bye.